A tan solo 9 semanas del Mr. Olympia 2023, el evento más top del año, todavía nos encontramos que grandes culturistas como Regan Grimes, Nathan De Asha o Blessing Abudibu no tienen su pase al Mr. Olympia. En esta ocasión, en el Italy Pro 2023, conseguirá uno de ellos su pase al Mr. Olympia. Vamos con ello. El Italy Pro es uno de los últimos campeonatos de culturismo que clasifican al Mr. Olympia 2023. En esta ocasión se ha unido en fechas muy cercanas al European Pro 2023. Un evento localizado en Alicante, España. Ambos eventos son clasificatorios para este Mr. Olympia, es decir, los culturistas que van a participar en estos eventos y que consigan quedar en primera posición clasificarán al Mr. Olympia 2023. Y dando paso a los contendientes al título, me gustaría empezar con Vitaly, también conocido como Gusbito en redes sociales, un culturista ruso que debido a problemas de visa no puede competir en este evento, ya que ha sido denegada y saldrá entonces en el Legion Sport, un evento que se hará en Estados Unidos y que da paso al Mr. Olympia 2024, enfrentándose a culturistas como Charles Griffin o William Martin, pero esto será objeto de otro vídeo. Pasando a hablar ahora entonces de los que van a estar en el evento, empezamos con Regan Grimes. Regan Grimes es un culturista que viene de la mano de Milos Sarcev, que tomó este año pasado completamente off-season, es decir, no compitió en ningún evento, pese a que había clasificado para el Mr. Olympia, para centrarse sobre todo en crecer y mejorar el físico que tiene. Es un culturista que lleva muchos años en el culturismo, pese a que es un atleta joven, muy completo de espaldas, sobre todo destacan sus enormes femorales y una espalda muy potente, con unas formas musculares muy bonitas, pero sí es cierto que de frente zonas como el bíceps no parecen destacar demasiado. La estética que tiene Regan Grimes es muy bonita, ¿no? Pero aún así, siempre parece que le falta un pelín de giro de tuerca y masa muscular en el físico en general. Y otro de los culturistas más nombrados en estos últimos días es Blessing Abudibu, un culturista que ya empezó su temporada en el Chicago Pro, quedando en cuarta posición, y que mostró un físico bastante alejado de lo que podías esperar de un tipo que ha ido varias veces en la Olimpia, ¿no? Una distensión abdominal malísima, una condición muy floja, la verdad un físico que no estaba a la altura de la competición. En esta ocasión viene con un físico mucho más depurado, una condición bastante buena para lo que dejaba ver en las últimas semanas, y que creo que puede dar un salto de calidad. Es un culturista que la parte baja de su cuerpo, es decir, las piernas no están acordes a lo que es su torso, porque es un torso muy potente, pero creo que buscando esa condición extrema puede conseguir paliar los posibles problemas que tengan las piernas. Y otro de los culturistas favoritos del evento, y quizás el culturista europeo con más victorias profesionales como Open en la actualidad, es Nathan De Asha. Nathan además tuvo recientemente una lesión de un bíceps, que tuvo un desgarro, pero que aún así ha sabido remontar esa lesión y volver con un físico bastante competitivo. Estas últimas semanas he dejado imágenes donde se puede ver que va a salir con una condición muy buena y que a nivel muscular va a estar bastante bien. Sí es cierto que tiene problemas, porque sobre todo el tema de femoral o la cadena posterior en general, tanto glúteos como femorales, no están acordes al resto del físico y se puede ver tanto en las poses de espalda como en las de perfil, pero aún así es el tipo que tiene más tablas en el escenario comparado con el resto del evento. Otro de los culturistas que se ha animado a competir en el Italy Pro es Roman Fried, un culturista ya clasificado al Mr. Olympia 2023, ganando el Bisman Weekend y que no ha querido desaprovechar esta ocasión para participar también en este evento localizado en Italia. Y otro de los culturistas que más la atención ha llamado en redes sociales es el asiático Xiaomin Yang, un culturista súper denso, midiendo unos 65 y pesando unas 240 libras, lo que viene a ser al cambio 109 kilos. Muestra un físico terriblemente musculado. Le recordaba a Carlos Thomas Jr., el que compitió semanas pasadas en el Texas Pro. Xiaomin Yang es un culturista recientemente profesional, es decir, no lleva una carrera como culturista demasiado larga, pero ha demostrado tener dotes suficientes como para pelear lo más alto del culturismo. Además tiene muy buen condicionamiento y una espalda bastante buena, una cosa que normalmente en asiáticos no se suele ver. Es un culturista que de primeras te puede recordar quizá culturistas de los 90, años 2000, como puede ser a lo mejor un Nasser Sonbati, hablando distancias porque a nivel envergadura son muy distintos, o como Lipris. Pero si pensabas que todavía eran pocos nombres los conocidos en el Italy Pro, espérate que te nombre unos cuantos de ellos. También tenemos a Theo Le Guerrier, un culturista francés que ya clasificó el año pasado al Mr. Olympia, uno de los tipos grandes, que ya ganó además su pase en el Bisman Weekend del año pasado. También está Andrea Mucilla,
un habitual también en Europa, con un físico muy bueno. Sí es cierto que en esta ocasión no le veo al 100%, pero veremos a ver qué ocurre. También tenemos a Bruno Santos, un culturista brasileño con una fuerza terrible tanto en sus piernas como en su espalda. Tomás Tabaciar, un culturista que venía de la categoría 212 libras, además con buenas participaciones en el Mister Olympia. Y también muchos otros, como pueden ser Tim Budesheim, un culturista alemán que además muy rocoso. Recuerda bastante a Pablo Llopis porque hay bastante discrepancia entre su frente y su espalda, pero que vamos, culturistas muy buenos y de mucho renombre. Y me dejo muchos otros atrás en el tintero por no alargar demasiado el vídeo. En general es un campeonato que me parece que tiene una buena línea de competición, muy equilibrada, no destaca ninguno, como he comentado anteriormente. Puede perfectamente ganar cualquiera de ellos. Además vamos a tener bastante competencia, no solo en las primeras posiciones, sino en el segundo call-out va a haber bastante nivel. La verdad es que es un evento para disfrutar bastante. Así que este día 10 espero que estéis atentos y lo veáis todo en el canal de YouTube. Muchas gracias.